Hola chicos de fenómenos de transporte. Vamos a seguir avanzando en la materia. Ahora vamos a dejar la estática de fluidos de lado y vamos a empezar a ver fluidos en movimiento y vamos a estudiar cada uno de los fenómenos de transporte eh, que hemos mencionado dentro del curso hace algunas clases atrás. Bien, lo que vamos a ver hoy día, primero un contexto, qué es una operación unitaria, cuáles son los mecanismos de transporte y qué es el transporte molecular, que es un recuerdo porque ya lo vimos. Luego algunas definiciones útiles para poder eventualmente entender esto de conservación de la materia. Una operación unitaria, entonces, es una parte de un proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para los fines deseados. Eso es lo que hacemos los ingenieros químicos. Y estas operaciones unitarias pueden dividirse en dos grandes tipos de operaciones, que serían las operaciones físicas y las operaciones químicas. Y estas operaciones físicas en particular, uno las puede clasificar de acuerdo a qué tipo de transporte se está llevando a cabo de manera principal. Puede ser cantidad de movimiento, transporte de calor o transporte de materia. Cada uno de estos tipos de transportes ustedes también los ven en distintos cursos en la carrera. Independiente del fenómeno de transporte que estemos estudiando, ya sea momentum, calor o masa, existen dos mecanismos para que este transporte se lleve a cabo. Uno es el transporte molecular y otro es el transporte convectivo. Este transporte convectivo tiene que ver netamente con el movimiento del fluido y el transporte molecular tiene que ver con un proceso de movimiento de masa, calor o momentum en la dirección en que existe un gradiente negativo, ya sea de concentración, temperatura o momentum. Y nosotros, para poder estudiar cualquiera de estos procesos de transporte, eh, podemos ver que hay una ley universal que está asociada, que sería la segunda ley de Newton para el caso de transporte de momentum, la primera ley de la termodinámica cuando hablamos de transporte de calor y el principio de conservación de la materia cuando hablamos de transporte de masa. Entonces, algunas definiciones que necesitamos para ver esto y que nos va a servir para todos los tipos de transporte que vamos a estudiar es la definición de campo. El término de campo se refiere a una cantidad que se define en función de la posición y el tiempo en una región determinada. Un enfoque euleriano proporciona el valor de una variable del fluido en un punto determinado y en un tiempo dado. Este enfoque lo que hace es observar el sistema como un observador que está fuera de este sistema. En forma funcional, el campo de velocidad se expresa como un vector, en este caso, velocidad, que según los ejes X y Z en un sistema cartesiano y el tiempo, donde todas estas son variables independientes. Para un punto en particular, x1, y1, z1 y tiempo 1, t1, la ecuación nos va a proporcionar la velocidad del fluido en ese punto en el tiempo t1, la velocidad del fluido en todas esas componentes. Cuando nosotros estudiamos un sistema de flujo, se puede considerar que el sistema está operando en régimen transiente o en régimen estacionario, y esto lo podemos definir dependiendo del sistema de coordenadas que estemos eligiendo, dependiendo del punto donde se fija ese sistema de coordenadas. Por ejemplo, en la figura se tiene un avión que se desplaza a una velocidad constante v0, y en un sistema de coordenadas fijo que está acá, el patrón de flujo es transitorio, es decir, que el flujo en este punto P variará a medida que el avión llegue hasta él, ¿sí? En cambio, para un sistema de coordenadas móvil que va en el avión, que se mueve a la misma velocidad del avión, el patrón de flujo es estacionario. En este caso, las condiciones de flujo son independientes del tiempo en cada uno de los puntos del campo de flujo, porque estamos en un sistema estacionario. Estas propiedades no cambian con el tiempo. Ahora, existe algo que se llaman líneas de corriente.
y se define como la línea que se dibuja tangente al vector velocidad en cada uno de los puntos en un campo de flujo. La línea que se dibuja tangente al vector velocidad en cada uno de los puntos de un campo de flujo. Y aquí están dibujadas estas líneas de corriente. Si hablamos de un flujo en estado estacionario, la línea de corriente es la trayectoria de un elemento de fluido. En cambio, si hablamos de un régimen, de un flujo transitorio, los patrones de las líneas de corriente cambian de un instante a otro y la línea de corriente no coincide con la línea de trayectoria. Esto es relevante porque nosotros vamos a utilizar este enfoque o vamos a tratar de dibujar estas líneas cuando hagamos el estudio de la aplicación de la ley de conservación de la materia. La línea de corriente es útil al relacionar los componentes de velocidad del fluido con la geometría del campo de flujo y debido a que la línea de corriente es tangente al vector velocidad en los ejes cartesianos, se tienen estas igualdades, que el diferencial de x partido en la velocidad con respecto al eje es igual al diferencial en y partido en la velocidad en el eje y lo mismo igual al diferencial de z partido en la velocidad en z. Ahora, las leyes de la física que permiten estudiar los fenómenos de transporte, que son momento, calor y masa, se enuncian en términos de un sistema que interactúa con sus alrededores, igual que en termodinámica, sabiendo que un sistema es un conjunto de materia idéntica. La dificultad varía dependiendo de la selección de sistema que uno haga. Y aquí vamos a ver dos ejemplos. Si yo tengo este émbolo con un fluido en su interior, y yo quiero aplicar la segunda ley de Newton, es fácil identificar que el sistema es esto que está aquí adentro del cilindro. Sin embargo, tenemos otros casos en que se tiene un sistema de flujos con entradas y salidas. Si se fijan aquí, este era un sistema cerrado, ¿sí? No hay ni entradas ni salidas. Y en este caso, cuando tengo entradas y salidas, no es fácil identificar el sistema. Y lo más conveniente es definir un volumen de control. Ya no trabajamos con un sistema, sino que con un volumen de control que puede ser seleccionado de manera finita o infinitesimal. Y si se fijan acá, estas líneas punteadas, en este caso son el volumen de control que involucra las entradas y salidas de materia de este sistema. Este volumen de control es una región del espacio a través del cual fluye el fluido. Este volumen puede estar fijo o moverse de manera uniforme, ya sea en un sistema inercial o puede estar acelerándose en un sistema no inercial. Bien, veamos ahora entonces cómo aplicamos la ley de conservación de la materia. Esta ley establece que la materia no puede crearse ni destruirse y en un volumen de control como este que está acá, donde tenemos estas líneas de corriente que son adyacentes a la velocidad, ¿sí? Yo puedo escribir que la rapidez de emisión de masa que sale del volumen de control menos la rapidez de flujo que entra al volumen de control, ¿ya? Entonces aquí yo puedo tener una rapidez neta de entrada-salida de masa hacia el volumen de control y más un término de acumulación de masa dentro del volumen de control. Yo sé que eso es igual a cero porque la masa no puede crearse ni destruirse. ¿Sí? Y aquí es importante que yo en este volumen de control puedo tomar una superficie de área y puedo obtener o puedo trazar un vector unitario normal a esta área y normal a esta velocidad, ¿sí? Y el ángulo entre este vector normal al área y este vector velocidad, que es normal a esta área también, tengo este ángulo teta, vector normal a la superficie.
Entonces, para un pequeño, voy a escribir, para un pequeño elemento de área de sub A sobre esta superficie de control, yo puedo determinar que la rapidez neta de emisión de masa la puedo escribir como un ρ por V por un dA coseno de teta. Y vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Primero, ¿cómo sé yo que esto es una masa? Veamos. Densidad, nosotros sabemos que es igual a una masa partido por un volumen, ¿sí? Y entonces podemos escribir que la masa es igual a un ρ por un volumen. Y si ustedes se dan cuenta, si yo multiplico una velocidad por un área, lo que obtengo es un flujo volumétrico, ¿sí? Un Q punto, que es un volumen partido en el tiempo, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que las unidades de esto son exactamente iguales a unidades de masa partido en tiempo, ¿sí? Porque estamos estudiando la variación, este es un elemento, estamos viendo un flujo, masa que entra, masa que sale, y esta masa se está moviendo en el tiempo, por eso tenemos un flujo másico. Bien, ¿qué significa este dA coseno de teta? Este dA coseno de teta es la proyección de este elemento de área en el plano normal al vector velocidad. Otra forma de escribir esto, este ρ b dA coseno de teta es un ρ dA por V, por la magnitud de este vector V, por la magnitud de este vector normal a la superficie y por coseno de teta. Y esto no es otra cosa que un producto punto. ¿Sí? Entonces, este término de rapidez neta de entrada o salida de masa del volumen de control o hacia el volumen de control sería la integral dentro de esa superficie de control, porque esta es un flujo que atraviesa este elemento de área de ρ por el producto punto entre B y N por dA. Más adelante vamos a ver cómo nos ayuda esta definición, así que ténganla en mente, ¿ya? Entonces, este es el término de velocidad neta entrada-salida de la masa a través de un elemento de área de este volumen de control. También, si ustedes recuerdan, había un elemento de rapidez de acumulación de masa en este volumen de control. Básicamente, esta rapidez
podríamos determinarlo así o con un m grande, que es la masa dentro de este volumen de control. Y recordamos nuevamente que densidad es igual a masa partido en volumen. Y este volumen sería dentro de mi volumen de control. Por lo tanto, esto sería igual a dA dt. Y este m sería ρ dB y la integral dentro de este volumen de control. De esta forma, la expresión quedaría como, esta es la superficie de control, ρ p punto n. Recuerden que el vector normal es un vector unitario, es decir, vale 1, la magnitud vale 1, más un dA dt, y este es el término de acumulación de ρ dB dentro del volumen de control, y esto es igual a 0 porque la materia no se crea ni se destruye. Bien, yo les recomiendo aprenderse esta expresión y entender que en ambos casos tenemos una masa partida en tiempo. Bien, y entonces aquí está esta expresión integral para el balance de masa sobre un volumen de control general. Y aquí esta notación que yo puse con una flechita y un gorrito, en esta está anotada como negrita. Los vectores se anotan con negrita en la anotación de este documento. Si el flujo es continuo, respecto de las coordenadas fijas al volumen de control, el término de acumulación es nulo. El término de acumulación es nulo si el flujo es continuo. Y entonces nos queda que este término es igual a 0. Ahora, si además el flujo es incompresible, es decir, que la densidad es constante, esa densidad puede salir de la integral y básicamente no la utilizo al momento de resolver mi problema. ¿Ya? Si el flujo es incompresible, ρ es constante y la expresión el balance de materia se reduce a esto si es que estamos trabajando en un flujo continuo. Bien, entonces veamos un problema que nos ayude a dilucidar cómo ocupar estas integrales que son un poco extrañas a estas alturas de la carrera. Vamos con un flujo continuo y unidireccional. Resuelve el balance de masa integral para la situación de la figura en que los flujos de entrada y salida son estables y en una dimensión. En este caso, flujo continuo, nos están diciendo que este término de la triple integral es 0. dA dt de la triple integral de ρ dB es igual a 0. Entonces, lo que nos queda es que la integral de ρ b.n de A dentro de esta superficie de control va a ser igual a 0. Y lo que podemos hacer en este sistema en particular, lo siento, lo que podemos hacer en este sistema en particular es definir este sistema de control y solo está entrando materia en este punto 1 y solo está saliendo materia en este punto 2. ¿Sí? Entonces, solo lo que nos interesa sería hacer esta integral para este sector y esta otra integral para este otro sector. Bien, probemos que sale. Vamos a escribir entonces que la integral en el punto 1
de, acuérdense, rho b punto n de A más la integral dentro de esta otra superficie de control rho2, rho1, b punto n de A es igual a 0. Ahora, recordemos que el producto punto de vectores es igual a la magnitud de estos vectores, que en el caso este es B1. La magnitud del vector n es 1. Probablemente no estoy haciendo la anotación correcta. Ya, esto es Bn por el coseno de teta. Y ahora sí. Para el punto 1, la magnitud del vector B es B1. La magnitud del vector normal es 1, no lo voy a anotar, pero sí es relevante este ángulo. Aquí tenemos esta velocidad y aquí tenemos esta otra velocidad. Las voy a anotar. Aquí está la velocidad de salida y aquí está la velocidad de entrada. Bien, el vector normal, recuerden que era hacia afuera de la superficie. Vean este dibujito. El vector normal va hacia afuera de la superficie, del volumen de control. Entonces, el vector normal en este punto es paralelo y en la misma dirección que la velocidad. En cambio acá, en vez de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda. ¿Cómo se traduce eso? En términos de los ángulos y el coseno de los ángulos. Aquí este ángulo teta vale 180 grados y el coseno de 180 grados es igual a menos 1 y aquí el ángulo vale 0 y por lo tanto el coseno de 0 es 1. Es decir, cuando estoy hablando sobre el punto 1, voy a tener en realidad menos B1, ¿sí? Y para el punto 2 voy a tener en el punto 2 el B.n es igual a B2, ¿sí? Entonces voy a escribir acá abajo las integrales nuevamente. En el punto 1, rho1 bn de A. Y si se fijan, la densidad, la velocidad no dependen del área, por lo tanto van a salir y la integral de dA va a ser simplemente A1 y A2 en cada una de estos términos. Y aquí simplemente estoy reescribiendo para tenerlo más cerca al reemplazar. Bien, aquí rho1 dijimos que B.n era menos B1 menos B1 por el área 1 más rho2, B2 positivo, por la doble integral de dA, que sería A2. Y entonces tenemos que rho1 B1 A1 es exactamente igual a rho2 B2 A2. Ojo que para las condiciones de este problema, que es un flujo continuo, es decir, con este término de acumulación nulo. Otra cosa que podemos agregar acá es que si estamos trabajando con un flujo incompresible, entonces ρ1 es igual a ρ2 es igual a un ρ,
Y entonces, para un flujo incompresible, vamos a tener que B1 por A1 es igual a B2 por A2. ¿Sí? Y esa es la solución de este problema. Ojo que aquí se cumplía que estábamos con un flujo continuo y las entradas, había una sola entrada, una sola salida. El flujo de entrada forma un ángulo de 180 grados con respecto al vector normal, que es un vector perpendicular, perpendicular al área y hacia fuera del volumen de control. Y lo mismo acá, pero en este caso forma un ángulo de 0 grados con el flujo de salida. Ahora veamos este otro problema que incluye una tubería circular, otra geometría. Considérese el caso de un flujo incompresible para el cual el área de flujo es circular y el perfil de velocidad es parabólico, según se muestra en la figura. Esto es el perfil de velocidad para un flujo que fluye en régimen laminar. Recuerden estos términos. Y varía de acuerdo con la expresión B es igual a B max, factor de 1 menos R partido en R al cuadrado, donde Vmax es la velocidad máxima que existe en el centro de la tubería, es decir, esta velocidad en R igual a 0, y este R grande es la distancia radial a la superficie interior al área circular que se considera. Y nos piden encontrar una velocidad promedio del flujo a través de la tubería. Y esta velocidad promedio sería algo así como si se diera en realidad un perfil no parabólico, sino que de esta forma, donde en cada posición al interior de la tubería el flujo tiene la misma velocidad. Esto en realidad no se da por algo que se llama condición de no deslizamiento, que es lo que hace que esto se vaya presentando de una forma parabólica. ¿Sí? Esto en régimen laminar. Entonces, lo que nos piden es calcular la velocidad promedio, perdón. Y recordemos que la expresión que nosotros estamos estudiando para la conservación de masa es la integral en la superficie de control por ρ factor de b.n de A más la derivada en función del tiempo en un volumen de control de ρ de B. Y sabemos, y esto es igual a 0 porque la masa no se crea ni se destruye. Considerando que aquí no hay acumulación, estamos en un flujo continuo, entonces tenemos que la integral en esta superficie de control total, ρ de n de A es igual a 0. Y como estamos con un flujo incompresible, este ρ podríamos borrarlo. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos estudiar, de alguna forma nos piden calcular alguna velocidad, alguna área, tendríamos que ocupar esa ecuación. Ahora, lo que nos piden es en realidad esta velocidad promedio. ¿Cómo se define esta velocidad promedio? La velocidad promedio se define para toda esta área como 1 partido en esa área de la sección transversal que atraviesa el fluido por la integral dentro de esta superficie de control por la velocidad normal a este volumen de control por dA.
o sea, perdón, normal, esa velocidad normal a esta área. Entonces, y esto no es otra cosa que esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y sabemos cómo trabajar con ese producto punto. Recuerden que el producto punto de n es igual a la magnitud de la velocidad por la magnitud del vector unitario normal por el coseno del ángulo, ¿sí? Y vamos a asumir un flujo neto de salida, por lo tanto, el ángulo teta va a ser igual a 0 y el coseno de teta va a ser igual a 1. Bien, continuamos. Entonces, la velocidad promedio va a ser igual a 1 dividido en esa área que aparece acá, es el área de esta sección transversal que atraviesa el fluido, por lo tanto, eso es pi por r cuadrado, el r grande al cuadrado, y por esta integral de superficie de este b, lo voy a reemplazar inmediatamente, es este, es b max, factor de 1 menos r partido en r al cuadrado. Y aquí el dA para, para una geometría cilíndrica toma el valor de r de r de teta. Entonces esto va multiplicado por r de r y de teta. Y lo que voy a hacer es seguir resolviendo este término y voy a trabajar estos dos por separado. 1 partido en pi r cuadrado por la integral de superficie en r entre 0, perdón, primero va el teta está más afuera, entre 0 y r luego, de b max por 1 por r de teta más la integral entre 0 y 2pi por la integral entre 0 y r de b max nuevamente menos b max por r cuadrado partido en r grande al cuadrado por r de teta. Entonces, sigamos resolviendo. Aquí tenemos 1 partido en pi r al cuadrado y podemos multiplicar por b max porque el b max no depende ni del radio ni del ángulo, y la integral entre 0 y 2pi de r cuadrado medios entre 0 y r de teta menos la me faltó 1 partido en pi r cuadrado, lo siento, menos b max partido en pi por r cuadrado por la integral entre 0 y 2pi y aquí este r cuadrado también sale de la integral por r cuadrado y aquí tenemos un r cubo, ¿cierto? Y la integral de r cubo es r a la cuarta partido en 4 entre 0 y r por de teta. Bien, sigamos. Aquí tenemos b max partido en pi r cuadrado y aquí no tenemos ningún término que dependa del ángulo.
Por lo tanto, la integral de teta es simplemente 2pi. Y este término que teníamos acá era simplemente r cuadrado medios. Menos Bmax partido en pi por r a la cuarta. Nuevamente acá no tenemos ningún término que dependa de teta, por lo tanto la integral de teta es 2pi y r cuartas partido en 4. Y aquí se nos van los r a la 4, se nos van los pi r cuadrado, 2. Y si se fijan, aquí tenemos, puedo simplificar 2. Y esto no es otra cosa que Bmax menos Bmax medios. Por lo tanto, la velocidad promedio es Bmax partido en 2. ¿Sí? Esto tenganlo en mente porque es una expresión más o menos estándar. ¿Sí? Bien, y con eso terminamos este primer video. Vamos a dejar el siguiente problema para un video aparte. ¿Ya? Chao chicos.